Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles, entrar en comunicación para hacer comunidad aquí en Juan María Naveja Comunicación. Hoy, como lo hemos venido haciendo en los últimos días, a través de YouTube y a través de Facebook. Bienvenida la comunidad Naveja en esta nueva oportunidad de estar juntos analizando temas de gran actualidad. Les doy la bienvenida, les doy las gracias por estar participando. Ya saben, sus comentarios son bienvenidos. Hoy estamos grabados. Esta emisión está pregrabada. De cualquier manera, sus comentarios vienen bien, son bien recibidos aquí en el chat, quedarán inscritos tal y como ustedes los estén formulando. Nos dará muchísimo gusto estar en esta transmisión de este jueves 28 de septiembre del 2023. Gracias por su compañía, a toda la comunidad Naveja, por estar aquí en Juan María Naveja Comunicación. Vamos a entrar a tres temas que me parece que es muy relevante hacer algún tipo de análisis. El primero de ellos es todo esto que ha venido sucediendo con las tesis de titulación de algunos personajes. Xóchitl Gálvez, Claudia Sheinbaum y desde luego Yasmín Esquivel. No es lo mismo, ni remotamente se puede ni se debe equiparar lo sucedido con las dos aspirantes presidenciales que con la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No es lo mismo y vamos a analizarlo. ¿Por qué estoy incursionando en este tema? Bueno, pues porque hay que mandarles a los jóvenes un mensaje claro de lo que es el cumplimiento de las reglas, el cumplimiento de las líneas de trabajo que establecen las instituciones educativas. Eso es básico, es muy importante, y al mismo tiempo que las instituciones, las universidades hagan el trabajo de revisar las opciones de titulación. Hay universidades que ya no tienen el requisito de la tesis. Sí tendrán servicio social, prácticas profesionales, todo esto, pero no siempre se está exigiendo la parte de la tesis de un trabajo de investigación. Ya no existe esto. Bueno, pero ¿cuál es la historia dentro de todo esto? Mira, las universidades tenían como único requisito la titulación por la vía de la tesis. El proceso regular, hablo de manera global, era que el estudiante universitario, aquellas instituciones de, universidad, de educación superior, hacen una serie de requisitos para poder determinar quién termina los estudios. 3, 4, 5 años, hay quienes tienen cuatrimestres, hay quienes tienen semestres, hay carreras de, así como les digo, de 3, de 4 años, hay algunas de 5 años. En ese proceso se agotan todos los temas, las materias vinculadas con la carrera de que se trate. Cuando se terminan los estudios, hay universidades que exigen prácticas profesionales y que exigen servicio social. Los más complejos son los de medicina, ya lo sabes tú cómo resulta todo esto. Cuando el estudiante termina sus estudios, se gradúa, es graduado. Y así es como ocurren los actos académicos, en donde reciben un diploma que certifica la terminación de los estudios. Sin embargo, la titulación es un proceso adicional. En los tiempos en que existía solamente la tesis, el estudiante muchas veces tenía que participar en un semestre de preparación y elaboración de tesis, donde le daban todas las técnicas, los sistemas de investigación, la metodología, porque era muy complicado, era muy complejo. Una vez que el estudiante pasaba ese semestre, o si no lo pasaba, empezaba su trabajo de tesis, que era normalmente con base en una investigación, un tema adecuado, un tema aceptado por la institución y supervisado primero por un asesor de tesis y enseguida pues también por parte de algunos observadores. Cuando se terminaba la tesis venía el examen profesional. En el examen profesional, con base en la tesis, se hacía ese examen en el cual los sinodales también hacían preguntas relativas a las materias que fueron cursadas en la licenciatura. Eso es muy importante. Estamos hablando de licenciatura. Por allá por los años 80, 90,
las universidades, la Secretaría de Educación Pública tomaron la decisión de establecer variantes, de establecer opciones ya más allá de la tesis. Por ejemplo, la experiencia profesional, una investigación, un trabajo de estudio, es decir, había varias opciones con las cuales se complementaba. No desapareció la tesis, pero se dieron estas otras opciones. ¿Qué es lo que ha sucedido en las últimas semanas? Bueno, pues en el caso de Xóchitl Gálvez, ella estudió ingeniería en la UNAM y en estas nuevas opciones que le tocaron ya a ella, tomó la decisión de titularse por la vía de la experiencia profesional. Aun cuando certificas o certificó en aquel tiempo que tenía la suficiente experiencia para ser acreditada, tenía que presentar un trabajo acompañando esa experiencia. En ese trabajo, Xóchitl cometió el error de mencionar textos, frases de estudiosos o de practicantes o de profesionales a los cuales no les dio la debida acreditación. No utilizó la metodología correcta para que no quedase como que eran frases de ella. Ella misma, Xóchitl, supo atajar. En un principio se desconcertó un tanto cuanto, pero después supo enfrentar la situación, toda vez que la UNAM tomó la decisión en la Facultad de Ingeniería de hacer una investigación para el caso Xóchitl Gálvez. Xóchitl respondió muy bien diciendo que si la UNAM desacreditaba su titulación, ella presentaría nuevamente los trabajos correspondientes para poderse titular. No desacreditó a la UNAM, no hizo berrinche, no buscó quien la justificara, no acusó a quien hizo la investigación, simplemente se ajustó a lo que la UNAM va a establecer. Y más todavía, antier ocurrió un desayuno entre Xóchitl Gálvez y Marco Levario, el director de la revista Etcétera. ¿Por qué? Porque Marco fue quien reveló la investigación de Xóchitl con estas fallas que ya he comentado. Los dos se reunieron y se dieron la mano. Marco reconoció la calidad de Xóchitl, quien no le guardó ningún resentimiento y por el contrario, respetó el trabajo periodístico. Eso habló muy bien de Xóchitl Gálvez y por supuesto de Marco Levario, quien simplemente cumplió con la chamba del periodista. Luego, casi al mismo tiempo, empezaron versiones en el sentido de que también Claudia Sheinbaum se había fusilado fragmentos de la tesis con la cual se tituló. Esto lo desacreditó ella, dijo que no era cierto, que eran falsedades, que era por la cuestión de Xóchitl, y ándale, que ayer miércoles, el periódico Reforma, Mural en Guadalajara, El Norte en Monterrey, presentaron leo porque en la forma de grabar sale al revés. También señalan a Sheinbaum de copiar conceptos en su tesis. La aspirante presidencial de la 4T, Claudia Sheinbaum, también es señalada de copiar conceptos en su tesis de licenciatura de física por la UNAM. En su trabajo final titulado Estudio termodinámico de una estufa de leña para uso rural, Sheinbaum retomó conceptos de autores sin acreditarlos a pie de página, según un análisis del documento difundido en redes sociales. El fin de semana se señaló que Sheinbaum usó en su trabajo de titulación un modelo contemplado en el artículo Transferencia de calor y modelo de estufas de leña de los autores G. de Lepellier y M. Christians. En el análisis de referencia difundido en redes sociales también se ubican conceptos que había retomado de otros autores, los cuales no citó, como es el caso del texto La ciencia de la combustión de madera. Y pues ahí está también Claudia Sheinbaum señalada. Aquí está la publicación, miren, ahí la tienen, ya se la comenté. Vamos a ver qué tanto evoluciona todo esto, cómo reacciona la universidad. Ya reaccionó en el caso de Xóchitl, seguramente habrá una reacción similar con el caso de Claudia Sheinbaum. Pero les decía,
No podemos equiparar por ningún motivo lo sucedido con Claudia y con Xóchitl a lo que ha venido ocurriendo con la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Moza. Recuerden que en el caso de Yasmín Esquivel el señalamiento es que copió íntegramente la tesis, que la tesis que presentó para titularse había sido ya presentada por otro abogado, ese sí abogado, quien prácticamente lo han desaparecido del mapa, un hombre que pues está muy disminuido y que pues no supo defender lo que tenía que defender. Porque tampoco se trata de estar haciendo señalamientos sin sustento, porque si fuera la primera y única, pues entonces habría que aceptarlo. Pero resulta que también en su tesis de maestría, en su trabajo de maestría, se lo copió. También incurrió en la piratería Yasmín Esquivel Moza. Y les decía, no es lo mismo una titulación de un abogado que los trabajos en los cuales se está hablando de alguien que omitió hacer referencias acordes a la metodología, a quien debe de presentar una tesis, pero no solamente una tesis, sino una certificación adicional. Pero no para solamente en eso. Sigue que la Constitución General de la República exige que para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienes que ser abogado titulado. Y en el caso de Yasmín Esquivel, todo parece indicar que la forma en que procedió da elementos suficientes para desconocer su titulación. No hemos llegado a esa instancia porque Yasmín Esquivel ha estado interponiendo recursos que han impedido a la UNAM hacer el trabajo correspondiente. La UNAM ya confirmó que la tesis de Yasmín Esquivel es pirata, no le demos vueltas. ¿Por qué es tan importante este asunto? Bueno, en primer lugar, porque estamos hablando de una ministra que tiene como principal visión usar la Constitución para decidir los casos que le caen. Eso es básico y está violando la propia Carta Magna. Eso ya de entrada no hace iguales los casos que se están comentando. Y desde luego, pues también nos obliga a que las instituciones educativas analicen, revisen, transformen, hagan lo que tengan que hacer, pero que no queden lagunas, que se sepa exactamente cómo serán los trabajos de titulación, cuáles serán las exigencias, en fin, todo lo que tengan que hacer universidades públicas, privadas, la Secretaría de Educación Pública, todo esto tendrá que aclararse y llegar a un proceso completamente diferente. Ahí les dejo el tema porque creo que es de una gran actualidad y de una gran importancia. Segundo tema que me gusta para tratarlo hoy con ustedes. ¿Qué estamos haciendo con los jóvenes? Yo sé que hay quienes están muy contentos con los programas sociales, yo no. A mí me parece que programas como Jóvenes Construyendo el Futuro no corresponden a la realidad. Ni siquiera llenan vacíos, ni siquiera son suficientes para poder atender necesidades puntuales de los jóvenes. El segundo, el de las becas Benito Juárez, porque en primer lugar, estos programas del gobierno de López Obrador ni siquiera han cumplido con las reglas de operación. Ni siquiera hemos llegado a eso, que se cumplan las reglas de operación para que se sepa qué tienen que cumplir estos programas. Voy primero con Jóvenes Construyendo el Futuro. En este caso, se les da un apoyo económico. López Obrador dice, y allí dice bien, que hay que atacar las causas para tratar de evitar que los jóvenes no sean atraídos por los grupos del crimen organizado. Nada más que esas miserias que suelen recibir, pues ni se comparan con lo que les atrae, que es la parte gruesa de los dineros. Aparte, es una miseria que está muy contaminada porque ya se ha demostrado con hechos, con evidencias, que hay mucha corrupción en la transferencia de los recursos, que hay jóvenes que dan su nombre y pues por allí también reciben un dinerito, pero hay un sujeto o una sujeta que se lleva la parte del león.
esto no se ha investigado correctamente. Lo de las becas, miren, yo soy un convencido y convencido total que aquella familia que no tiene capacidad económica para que sus hijos vayan a la universidad y son estudiantes de excelencia, no solamente hay que becar al muchacho, hay que apoyar a la familia. En México tenemos el vicio de no cobrar en las universidades públicas. Y eso nada más existe aquí, en México, ni en Cuba. Bueno, no sé si en Corea del Norte, no tengo la información. Pero es un verdadero absurdo que la educación superior, la superior, no la básica que incluye primaria y secundaria, ahí sí es responsabilidad del Estado, debe estar garantizada en la Constitución, pero los estudios de nivel superior deben de tener otras condicionantes, otras exigencias y llegar a la universidad solamente aquellas personas, aquellos estudiantes que tienen calidad para ello. No todos los caminos son para todos los caminantes. En este caso, muy puntual, hay que reiterarlo, se necesita una modificación total porque vemos como muchas familias que sí pudiesen aportarle algo a las instituciones educativas públicas se quedan pues simplemente con el recurso y no apoyan a las universidades. Por lo tanto, ¿qué estamos haciendo con los jóvenes? ¿Qué estamos haciendo con estas tragedias en las cuales estamos inmersos? Los jóvenes de Lagos de Moreno, los que acaban de suceder, lo que acaba de suceder en Villanueva, Zacatecas. ¿Qué está pasando? A los que asesinaron también en Tamaulipas. Estamos llevando al sacrificio a muchos jóvenes. Y los casos quedan sin aclararse, los casos quedan en la confusión y pues la justicia no llega a todas estas víctimas que están enfrentando. Estamos viendo como el caso Ayotzinapa ahora está más empantanado que nunca. Parece que no vamos a llegar a una aclaración de dónde, por lo menos de dónde quedaron los cadáveres, dónde sembraron, dónde colocaron los cadáveres de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Todo parece indicar que los jóvenes estudiantes de la normal Raúl Isidro Burgos de Guerrero va a quedar en el anonimato, por lo menos ni con Peña Nieto ni con López Obrador va a llegar al esclarecimiento. Por eso la pregunta que yo les sigo formulando es ¿qué estamos haciendo con los jóvenes? ¿Qué futuro les estamos deparando? Cuando no les damos respuestas, ni siquiera con una transparente entrega de recursos, una adecuada transferencia de los apoyos para que sean verdaderos apoyos y no regalo de dinero, porque este gobierno lo que quiere son votos. Lo del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, desde un principio se vio la atracción de los votos, en un principio pensando en la elección del 2021 y ahora con la elección del 2024. Están buscando el voto de aquellos jóvenes que por primera ocasión van a acudir a las urnas y hacerles creer que Morena, que López Obrador les regala el dinero cuando ellos saben, ellos ya están preparados, ya deben saber que este tipo de subsidios no son regalos del gobierno, no es de Santa Claus López Obrador, es el dinero de todos los mexicanos, es el dinero que se toma de los impuestos y que en lugar de transferirlos para las medicinas, la infraestructura, obras necesarias para el país, en lugar de eso se convierten en subsidios, en apoyos para jóvenes, con estos dos temas que les estoy diciendo, Jóvenes Construyendo el Futuro y las becas Benito Juárez. Vean el desastre que ha sido con este gobierno el asunto de las universidades Benito Juárez, que ha sido un fracaso. ¿Por qué? Porque ni siquiera la concepción fue adecuada. Fue un verdadero desastre y tiradero de dinero que no terminaron ni siquiera en universidades patito. Están muchos jóvenes con el amargo sabor de que ni siquiera se les van a acreditar sus estudios. Eso lo vamos a analizar en otro momento. Pero por lo pronto les dejo este otro tema de qué estamos haciendo con los jóvenes. Un tema más. Gracias por estarnos acompañando. Te recuerdo que estamos lunes, martes,
jueves y viernes, 8 de la noche, aquí en Juan María Naveja. Así es el canal de YouTube. El canal de YouTube, si no te has suscrito, te agradecería. Te invito para que te suscribas. Es muy fácil. Canal Juan María Naveja es en YouTube. Y pues quienes nos siguen en Facebook ya están allí, la comunidad Naveja. En Facebook también allí estamos como Juan María Naveja Comunicación. Ahí les damos informaciones diversas y particularmente este programa que tenemos lunes, martes, jueves y viernes a las 8 de la noche, tiempo del centro, y vamos a tener algunas novedades más que estoy seguro te van a parecer muy interesantes. Pero vamos al tercer tema de este programa, que te recuerdo que hoy es grabado. Tus comentarios son bienvenidos, gracias por estar participando, pero vamos a este otro tema, la feria de las candidaturas. ¿Tú qué opinas? Que ahora que se ha cerrado ya la inscripción de los aspirantes a participar por Morena en las elecciones del próximo 2024, del 2 de junio de 2024, son más de 200 para 9 cargos. Sí, 8 gubernaturas y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Es un verdadero desastre el que se puede observar. Y si no desastre, es un despropósito. Porque hay casos en los cuales más de 40 aspirantes para un puesto, del cual saldrá solamente un candidato. Sí, la mayor resonancia se ha dado en la Ciudad de México, en donde también ha sido absurdo lo que ha ocurrido con la gran cantidad de personas que se han inscrito y que da para todo. A ver, primero te digo, el 2 de julio de 2024 habrá 9 elecciones en entidades del país, 8 estados de la República y en la capital de la República, donde se va a renovar la jefatura de gobierno. Te decía que en Ciudad de México es donde se centran las controversias, pues porque de alguna manera en Ciudad de México ocurren actos que tienen una repercusión como de ola. Es decir, la moda que se va estableciendo en la capital se va extendiendo a otras localidades, a otros estados, a otras entidades de la República. Y lo que ha venido sucediendo particularmente a raíz de la elección intermedia de 2021 es el pánico que tienen en el gobierno de López Obrador, Claudia Sheinbaum, por lo que pudiese suceder, ya que son 30 años del mismo grupo, desde que Cuauhtémoc Cárdenas llegó como jefe del Distrito Federal hasta nuestros días. Es el mismo grupo, cambian unos, están otros, pero son los que llegaron por la vía del PRD, que se quedaron, luego los que llegaron por Morena, pero es prácticamente el mismo grupo. La gente también se cansa, la gente también pide un cambio de gobernantes. Por esa razón, pues lo que ocurrió en el 2021 tiene apanicado al presidente de la República. Inicialmente, todo apuntaba para que Clara Brugada, la alcaldesa de Iztapalapa, se erigiese en la candidata. Todo iba hacia allá, por las simpatías, las cercanías que tiene con López Obrador, porque además viene del grupo duro de Morena, pero de pronto Claudia Sheinbaum, con base en que se empezó a difundir mucho la idea de que el secretario de Seguridad, el entonces secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, sería un candidato que podría atraer los votos que los candidatos del frente, que van más hacia la clase media, pues pudiera significarle una ventaja para la victoria. Entonces, llegaron los nombres de Clara Brugada, como ya está mencionado, y el de Omar García Harfuch. Pero la gran desagradable sorpresa es la presencia de Hugo López-Gatell, el subsecretario de Salud que tantas desgracias le ocasionó a México, que ocasionó una cantidad de muertes con un proceder desastroso que llevó a que la pandemia se convirtiese para México en un problema mayúsculo, cuando, como ustedes saben, me parece que en el caso de López-Gatell 2 o 3 frases o acciones pintan por qué este sujeto no debe llegar a ningún cargo. Ya dejen la jefatura de gobierno de la capital del país. Cuando dijo el señor que si se producían 60,000 muertes
en México sería catastrófico. Y estamos sabiendo que a raíz de la pandemia, más de 700,000, quizás más de 800,000 mexicanos perdieron la vida. México está entre los 5 países con peores resultados durante la pandemia de COVID-19. ¿Y quién era la cabeza de todo esto? López-Gatell. Y el otro, la frase totalmente desafortunada cuando le preguntaban si el presidente se podía contagiar y su respuesta fue no, porque la fuerza del presidente no es de contagio, sino moral. ¿Qué es eso? ¿Qué era eso de verdad? Luego, la negativa del cubrebocas, la manera en que desacreditó la necesidad de hacer pruebas para saber cuántos se estaban contagiando. En fin, era una tras otra, tras otra. Por eso el sujeto está siendo observado y pudiese llegar a la cárcel. No le demos vueltas. Hay quienes traen casos en contra de Hugo López-Gatell. Por lo tanto, no parece más de que una moneda de cambio. ¿Para qué? Para que el nombre de López-Gatell se posicione y no cause ninguna sorpresa para que llegue a ser diputado o senador en la próxima legislatura y tenga fuero. ¿Para qué? Para evitar la cárcel. Nada más que debo decirles lo siguiente, así como López Obrador siempre promueve que quiere que él lleve la ventaja de tener una mayoría calificada en diputados y senadores, eso es lo que él aspira y no lo va a conseguir, por supuesto, porque se lo vamos a impedir los mexicanos, que haremos un Congreso plural, un Congreso que establezca controles, frenos. Y esto a qué me lleva a decirles que aun cuando López-Gatell tuviese fuero, pues hay mecanismos para desaforarlo, un juicio de procedencia en la Cámara de Diputados, en el Senado, en donde esté, que le quite el fuero y entonces pueda ser juzgado. Pero para que eso suceda, pues la oposición tiene que tener suficientes legisladores. Si la oposición no tiene suficientes legisladores, lo que va a suceder es que Morena va a proteger a López-Gatell. ¿Eso quieres? Pues entonces piensa por quién vas a votar en el próximo 2 de junio del 2024. Eso concretamente en la capital de la República Mexicana. Pero habrá elecciones en otras localidades. Mira, por ejemplo, Tabasco. En Tabasco va a ser muy interesante porque yo supongo que el candidato del presidente de la República es Javier May, el que era, al final de cuentas, el titular de Fonatur, que era el encargado del Tren Maya. Y es una gente que ha estado con López Obrador por mucho tiempo. No es el único. Hay otros personajes que están tratando de llegar a la candidatura de Morena a la gubernatura. Lo mismo podríamos hablar de Chiapas, en donde está, por ejemplo, esta diputada tan controvertida, Carmen Patricia Armendáriz, que a mí me parece impresentable, pero bueno, hay a quienes les cae muy bien, no hago más juicios de valor, pero está personalidades en Chiapas como pudiera ser Eduardo Ramírez, el senador. Hay otros aspirantes a la candidatura de Morena en el estado de Chiapas que ha sido motivo de gran controversia. Recuerdan ustedes que el presidente bajó a Zoé Robledo y bajó también a la prima Manuelita. Ella dijo después, yo no me puedo bajar porque nunca me he subido. Pero es lo que estamos viendo en estados, por ejemplo, Jalisco, en donde hay hubo más de 40 registrados y entre ellos pues gente con muy pocas capacidades para ser gobernador. El papá de Checo Pérez es un buen amigo, lo conozco desde hace mucho tiempo, pero no tiene las calificaciones para gobernar un estado. El que quieras, Jalisco por supuesto que no, y otros aspirantes impresentables como el tal Carlos Lomelí. O sea, podemos hablar de gente que no tiene los tamaños. Viene todavía un proceso durante el cual van a definirse lo que son las candidaturas en razón de género. Recuerden ustedes que la paridad establece que tendrán que ser la mitad y la mitad. Ahora son 9. Se dice que cada partido deberá designar por lo menos 4 mujeres y 5 hombres. Eso es la paridad que va a determinar la suerte en muchos casos.
Vamos a ver qué es lo que sucede, qué decisiones van tomando. Ahorita les estoy mencionando el caso de Morena porque dio el paso adelante. No ocurrió como con el caso de la aspiración presidencial, que ustedes recordarán que salió primero Xóchitl Gálvez, la candidata del Frente, por unos días, y después Claudia Sheinbaum por Morena. No, ahora Morena se les adelantó y vamos a ver qué es lo que sucede con los partidos de oposición federal, porque hay partidos que gobierna el PAN, gobierna Movimiento Ciudadano, que gobierna el PRI también. Entonces, pues eso lo vamos a ir observando conforme va pasando el tiempo. ¿A dónde te quiero llevar con todo esto? Es qué cachaza debe tener un personaje que sabe que no tiene las calificaciones, la trayectoria, las capacidades para gobernar. Que mucho sería que fuesen presidentes de su colonia y que ahora los vemos inmersos, interesados en gobernar estados de la República. Y aquí el llamado es para ti, el llamado es para que tú no te dejes engañar, no te dejes llevar por la propaganda barata, que hagas la chamba, date cuenta quiénes son los candidatos. Yo te he dicho ya varias veces, lo importante dentro de todo esto es votar. Si ya votaste en otras ocasiones, si lo vas a hacer por primera ocasión, como quiera que sea. Revisa que tu credencial de elector esté en tiempo y forma. Estamos muy a tiempo para que todo el mundo tenga su credencial de elector y podamos llegar a una participación de veras, pero de veras masiva. Calculemos que habrá 96 millones de mexicanos en el padrón. Esos 96 millones podrán votar. Vamos a ver si logramos superar el tradicional 56, 57 hasta el 60% de votación. Por lo pronto la intención del voto por allí anda y es el momento de estarte diciendo, la chamba es tuya, ¿eh? Después no te quejes, después no digas que Cuauhtémoc Blanco, ¿a quién se le ocurre? Pues a los que votaron. ¿Que Cuitláhuac García, a quién? Pues a los que votaron. Los que están gobernando, la gran mayoría han llegado por la vía del voto. Porque quiero recordarte que las elecciones las organizamos, las supervisamos los ciudadanos y todo cabe caminar para que el INE vuelva a hacer un buen trabajo y que ganen aquellos que tengan la mayor cantidad de votos. En el camino se atraviesan muchas cosas. Que, por ejemplo, el dinero sucio, que, por ejemplo, la propaganda sucia. Todo esto que es parte de lo que hemos visto ya en procesos electorales y que, bueno, tienen su influencia, tienen su peso. No se les olvide. Esto es muy importante. Los programas sociales, particularmente usted que recibe dinero, porque ya es un viejito como yo, usted que recibe la pensión, la aportación de adulto mayor, no se la da López Obrador, como no se la daba Calderón, como no se la daba Peña, no. Ese dinero es de todos los mexicanos. No se deje llevar con que lo engañen, que si no vota por Morena se la van a quitar. No, no se la van a quitar porque esos apoyos ya están inscritos en la Constitución. Por lo tanto, todo esto es materia de manipulación. Si le llegan los servidores de la nación de que miren, si no votan, que denme la credencial, nada, ni prestar la credencial, no. Hay que hacer la chamba, investigar quiénes son los candidatos, pero no solamente los candidatos a los puestos de alta relevancia como la presidencia de la República, las gubernaturas, no. Los diputados, los senadores, ¿quiénes son? ¿Quién te está pidiendo el voto? ¿Quién quiere ser tu presidente municipal? Todo esto es lo que tienes que revisar. Tienes que ponerte a hacer la chamba como ciudadano. Por esa razón, esto que aparezcan, y hasta tú te vas a reír cuando ves algunos nombres y te dices, ¿y este qué? ¿Este qué está haciendo en una lista de candidatos? La única manera de desacreditarlo es a través de tu voto, negándosela a esos personajes que jamás deben llegar a esas posiciones. Sí, hace muchos años, uno que recibía muchos votos era Mario Moreno Cantinflas. Pues sí, también hubo generaciones irresponsables que no hacían la chamba de revisar quiénes eran los candidatos a los puestos de elección popular. Creo que son buenos temas los que hemos tratado hoy, en los cuales nos hemos mantenido inmersos aquí en Juan María Naveja Comunicación. Me da muchísimo gusto tener la oportunidad de tratarlos, de irlos presentando y, bueno, como siempre, invitarte para que compartas la transmisión misma que está aquí
aquí está ya registrada en YouTube, está registrada en Juan María Naveja en Facebook y pues esperamos que muy pronto estemos ya completamente en la sintonía de Juan María Naveja Comunicación en Facebook. Te recuerdo, estamos lunes, martes, jueves y viernes aquí a las 8 de la noche. Muchas personas me dicen, oye, no te encuentro. Pues quienes no me encuentran, aquí estoy en YouTube. Y compártanse, por favor, compártanse el enlace, el link, como quieran decirle, para que podamos hacer comunidad. De eso se trata, les hemos dicho que de lo que se trata en esta emisión es hacer comunidad, de estar junto con ustedes y me da muchísimo gusto. Por hoy es todo, que Dios los bendiga, cuídense mucho, por favor.